Profe, igual de mi parte se agradece, la verdad, como usted dice. Bien, comenzamos con este primer ejercicio de pruebas de hipótesis que dice de la siguiente forma. Dice, se hace un estudio para determinar la variabilidad en el grosor de las placas de madera. Ya es un aserradero, ¿cierto? Están fabricando placas de madera de algún tipo y se ha determinado por estudios anteriores que la varianza es de 0.25 milímetros. A partir de una muestra aleatoria de 41 placas de madera, se ha determinado que la varianza muestral es de 0,39 centímetros, ante un 5% de significancia. ¿Hay evidencia de que esta variabilidad haya aumentado? Bueno, empecemos a ver algunas ideas de cómo hacer esto. Recuerden que como estamos hablando de pruebas de hipótesis, ya por lo general, lo que uno siempre define es la variable, en este caso, la variable que vamos a trabajar. Entonces, sea X en este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo el grosor de las placas de madera. ¿Ya? El grosor de placas. ¿Cierto? ¿En qué unidad de medida está esto? Está en milímetros. ¿Ya? Deben ser unas placas de madera bastante delgaditas, ¿ya? Para que tengan un grosor de ese, ya puede ser un cholguán quizá, algo así. Ya saben que el cholguán es súper delgadito. Grosor de placas. Bien, entonces eso es lo primero. Entonces ahora lo que debemos definir es qué vamos a evaluar. En este caso, la prueba de hipótesis. Bien, entonces, ¿qué hipótesis creen ustedes que vamos a hacer acá? ¿De qué parámetro? ¿Estamos haciendo prueba de hipótesis para la media, para la proporción o para la varianza? Para la varianza, pero en este caso para desviación estándar, ¿o no? Bueno, en realidad cuando uno hace una prueba para varianza o desviación estándar es equivalente, ¿ya? Pero en el fondo, técnicamente, estamos hablando de prueba de hipótesis para la varianza. Prueba de hipótesis, ¿cierto? Para la varianza, para sigma cuadrado, ¿vale? Entonces, recordemos que tenemos las dos opciones, la hipótesis nula y hipótesis alternativa, ¿ya? Nula alternativa. ¿Ok? Bueno, en este caso, ambas son con respecto a sigma cuadrado. La pregunta es, resulta que lo que se sabe anteriormente es que la varianza del grosor es de 0.25 milímetros. ¿Okay? Entonces, ahí está claro que nuestro valor de referencia es 0.25. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿hay evidencia de que esta variabilidad ha aumentado? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer acá? Como hipótesis nula o alternativa. La nula que sea mayor a 0,25 Podríamos y incluso la... dejarla como, claro, podríamos, así como tú bien dices, dejarla como mayor, ¿cierto? Pero hay que ponerle el igual. ¿Ya? Y la Pero si otra, abajo le ponemos la... O sea, si pongo arriba mayor y abajo menor igual. solamente en la O hipótesis nula puedes poner el igual. siempre tiene que igual Sí, Javier, disculpa, no te escuché bien, se te arriba. lagueó un poco. No, me respondió bien, que yo dije, le dije que ahí entendía, que arriba Ah, vale. solamente se podía poner al igual. Ah, vale, vale. Bueno, como observación, chiquillos, siempre la hipótesis nula es la que tiene que tener igual. Ya puede ser igual o menor o igual. La de abajo siempre es menor o mayor estricto o distinto. ¿Ya? Entonces, en este caso, como arriba es mayor o igual, abajo es menor
solo menor, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de caso es este? Este es un caso de hipótesis, aquí es unilateral o bilateral. Unilateral. Unilateral, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que uni en griego es uno, ¿cierto? Y lateral es lado. ¿Y es unilateral izquierda o derecha? ¿Derecha? ¿Por derecha? ¿Por qué? Porque es mayor. O sea, yo me la había aprendido así. ¿Cuál, Cuando cuál de estas estaba dos es la que mayor. me dice para dónde Ah, va? no, a la izquierda, porque está la de abajo, la H1. Es hacia la Eso, izquierda. eso, very good, ¿cierto? La que me dice la orientación es la hipótesis alternativa. ¿Ok? Ujú. En este caso, ¿cierto? Es una hipótesis unilateral izquierda. ¿Ya? ¿Y por qué es izquierda? Porque como es menor, ¿cierto? La región crítica va a estar al lado izquierdo del gráfico. ¿Ya? Aquí todo tiene que ver con todo, ¿viste? Bien. Entonces aquí ustedes le pueden poner, no sé, pues la hipótesis desarrollada, ¿cierto? Es de tipo unilateral izquierda. Bien. ¿Qué sigue después de eso? Veamos los datos que hay. Bueno, se supone que para poder evaluar, ¿cierto? Una prueba de hipótesis para la varianza, necesitamos algunos datos. Por ejemplo, el tamaño muestral. En este caso es 41. ¿Sí? 41 placas. Además, tenemos la varianza muestral, ¿cierto? Que ustedes ya saben que es n-1 y que es insesgada, que es de 0,39. Un poco más grande. ¿Ok? Y el alfa es 0,05. ¿Ya? Esos son los datos que nos entrega el problema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, con el estadístico de prueba. ¿Ya? En este caso, ¿cuántas opciones tengo? Para el caso de la varianza, ¿cuántas opciones tengo? ¿Tengo que evaluar algo antes? Una. Acá en este caso es una sola. ¿Ya? Es una sola posibilidad que es el x cuadrado. ¿Ya? Y la formulita de esto es n-1 por s cuadrado dividido el sigma cuadrado de la hipótesis nula. ¿Ya? Aquí se le pone un 0 abajito. ¿Ya? Y aquí los datos están todos, los tenemos todos. n-1 sería 40 por la varianza muestral 0,39 y en el denominador, ¿cierto? La de la hipótesis, que sería 0,25. ¿Ya? 0,25. Bien. Para hacer ese cálculo, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Nos da 62,4. ¿Ok? Recuerden que la definición de estadístico de prueba es la cuantificación de la evidencia estadística de la prueba. Bien. Ahora definimos la región crítica. ¿Ya? Esta parte es importante porque aquí ocupamos la distribución muestral. Como es un solo caso, ¿cierto? De la distribución, en este caso es la chi cuadrado. Distribución chi cuadrado. ¿Ya? ¿Con cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad va a tener este caso? 40. 40. Excelente. ¿Ya? 40 grados de libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es unilateral, ¿cierto? Tenemos que buscar un solo valor. Alfa es igual a 0,05. Por lo tanto, ¿cuál es el que hay que buscar? ¿El alfa medios o el 1 menos alfa medios? ¿O el alfa o el 1 menos alfa? Porque aquí hay 4 opciones.
Fíjense, la hipótesis es izquierda. El alfa medios. ¿En cuál? Alfa medios. En este caso es alfa solamente, ¿ya? Porque resulta que en la bilateral uno ocupa alfa medio. En este caso, ¿cierto? La h cuadrada es más o menos así, ¿ya? Y en este sector, ahí, ¿cierto? Ahí en ese lugar, tenemos la probabilidad de alfa. Aquí. Ahí queda un poquito más pintadito. Bien, entonces, la probabilidad de esta zona es alfa, y la otra de acá es 1 menos alfa. Entonces, este valor de acá es el que tenemos que encontrar. Chi cuadrado con probabilidad 0,05. Bien, si ahora vamos a nuestro querido amigo PQRS, y vamos aquí, ¿cierto? Recuerden que aquí solamente tienen que anotar el valor de los grados de libertad, que en este caso es 40. ¿Ya? Bueno, no me quedó muy igual el gráfico, pero cada vez que el B es más grande, se va acercando hacia más al ladito, hacia el medio. Entonces, buscamos acá 0,05. Ese valor nos da 26.51. Ese es el valor crítico, ¿vale? Entonces, en este caso, el chi cuadrado con 0,05 y 40 grados de libertad es 26.51. Eso. 26.51. Este es el valor crítico. ¿Ya? Por lo tanto, la región crítica van a ser todos los x cuadrados tales que los x cuadrados sean, en este caso, como es unilateral izquierda, el valor de 26.51 es el más grande. Por lo tanto, todos los que están antes de él van a ser parte de la región de rechazo, incluido él. ¿Ya? También puede ser incluido. Perfecto. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba nos dio 62,4. Entonces, si lo buscamos acá en el gráfico, este valor es 26,51. El 62,4 debería estar por aquí. No, un poco más allá. No, por acá. Por acá debería estar. 62,4. Entonces, ¿dónde cae esto? En la región de aceptación. Bien. Entonces, decisión. Bueno, la decisión escrita estadísticamente sería como x cuadrado igual a 62,4, ¿cierto? No pertenece a la región crítica. Entonces, ¿qué pasaría con H0? No rechazo. No se rechaza, ¿cierto? No se rechaza. H0. 0. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a la parte ahora del problema. ¿Qué pasa entonces? Resulta que la persona originalmente decía de que la variabilidad aumentó porque le dio 0,39. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la muestra permite afirmar, ¿cierto? Con un 5% de significancia, abreviado,
que la variabilidad que van escrito que la variabilidad puede haber aumentado desde la medición anterior. ¿Ya? O sea, cuando ustedes le respondan a la persona que les pidió esto, ustedes le dicen, bueno, resulta que de acuerdo a la medición que tú hiciste, la variabilidad creció bastante, por lo tanto, vas a tener que revisar de nuevo el proceso de fabricación porque te está saliendo demasiado grande. Quizá alguien movió algún tornillo, alguna perilla, ¿no es cierto? Y eso hizo que se hicieran más anchos las placas de madera. ¿Vale? Pero basado en el muestreo que se hizo. ¿Ya? Para que se entienda un poco. Pero el proceso es, si ustedes lo ven, es como estándar. Ya definir la variable, ¿cierto? Ver algún supuesto adicional que pueda utilizarse. Luego, la prueba de hipótesis, describir cuál es. Luego de eso, los datos que hay, el estadístico de prueba, dependiendo de lo que haya que hacer. Definir la región crítica a partir de la distribución muestral. ¿Sí? Definir la región crítica de forma como conjunto, ¿cierto? O por comprensión, como se le dice. Y luego tomar la decisión en base a lo obtenido. E interpretar, ¿cierto? De forma adecuada. Bien. Vamos a un problema ahora de dos poblaciones. Resulta que ahora tenemos una encuesta que hizo el Centro de Estudios EAR, ¿cierto? EAR, recuerden que significa oído, ¿ya? Para que entiendan la idea. Se realiza sobre la movilidad ciudadana durante la pandemia. En la ciudad de Concepción, 61 ciudadanos reportaron que el tiempo promedio de salida es de 44 minutos, con una desviación de 12.3 minutos. Mientras que en la ciudad de Chillán, 44 personas reflejaron un tiempo promedio de 58 minutos, con una desviación de 15 minutos. Se afirma que los ciudadanos de Concepción tienen un comportamiento menor que los de Chillán. Use el 10%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que podríamos estar comparando acá? ¿O cuál es la variable primero? La movilidad ciudadana durante la pandemia. Bueno, ese es el tema del estudio, ¿ya? Pero El tiempo, entonces. el tiempo, ¿ya? Es el tiempo de salida, ¿ya? El tiempo de salida, ¿no es cierto?, en minutos. Esa es la variable de interés. Tiempo. Uy. En minutos, ¿cierto? Y uno puede decir que X1 es Concepción y el X2 es Chillán, ¿ya? O X e Y, ¿ya? Recuerden que eso es notación nomás. Bien. ¿Cuál sería la prueba de hipótesis ideal para esto? H0, H1. ¿Cuál sería la prueba de hipótesis ideal para esto? Aquí ya tenemos dos poblaciones, por lo tanto, ya es más o menos, uno entiende qué podría hacer. ¿Ya? Como la variable está representada en promedio de desviación estándar, entonces, en este caso, podemos definirlo así, que la diferencia de las medias, ¿cierto?, es algún valor.
¿Ya? Entonces dice, se afirma que los ciudadanos de Concepción tienen un comportamiento menor que los de Chillán en cuanto a tiempo de salida. Entonces, ¿qué podríamos decir en la hipótesis nula? Que la diferencia va a ser menor a 0, menor o igual a 0. Menor o igual a 0, ya. ¿Cierto? Y la otra es mayor que 0. ¿Vale? Entonces también es unilateral. ¿Ya? En este caso, como es mayor que, ¿cierto? ¿Ya? Unilateral es derecha en este caso. Unilateral derecha. ¿Ya? Bueno, contestando a una pregunta que me hicieron por interno, cuando uno ocupa alfa o 1 menos alfa cuando es unilateral, pero cuando es bilateral sí o sí es alfa medios y 1 menos alfa medios, porque ahí se reparte en ambos lados. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Aquí dice algo con respecto a la varianza de ambos casos. Si ustedes lo ven, solamente dice cuántos son las desviaciones muestrales. Pero con respecto a las poblacionales, ¿dice algo? No, no dice nada con respecto a sigma 1 o sigma 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué habría que hacer primero? Bueno, previamente, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una prueba de hipótesis para las varianzas. ¿Ya? Hipótesis para sigma 1, 2 y sigma 2, 2. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una prueba preliminar, que sería la del cociente de varianzas. Ya en este caso, ¿cierto? Que es igual o distinto de 1. Ya recuerden que si son iguales las varianzas, al dividirlas da 1. En este caso es bilateral. ¿Ya? Por lo tanto, en esta ocasión hay que repartir alfa medios y el otro lado 1 menos alfa medios. ¿Sí? En este caso, ¿qué datos tenemos para la hipótesis de las varianzas? Tenemos los n, ¿cierto? N1, que es 61 y de Chillán 44. ¿Ya? Y tenemos también las varianzas muestrales. Que en este caso son 12,3 al cuadrado, que es 151,29, y 225. Y el alfa, ¿cierto? Es 0,10. Bien. Estadístico de prueba. En este caso, como es una sola, es la F. ¿Ya? Que es primero la división de las muestrales y abajo la división de las poblacionales. ¿Ya? En este caso, 151,29 entre 225 y todo eso partido por 1. ¿Ya? Eso da 0,6724. 0,672. Dejámosle como 672. Bien. Vamos a la región crítica.
Distribución crítica. Bueno, en este caso, ¿cierto? La distribución F es más o menos así también, es como así igual, ¿ya? Y como es bilateral, tenemos que repartir en dos lugares, acá y aquí, ¿ya? Cada una con probabilidad de, en este caso, como es 10% del alfa, cada una va a tener un 5%. ¿5%? Y acá también. Entonces, alfa igual a 0.10. Tenemos por un lado alfa medios, 0.05. Entonces, el F con 60 y 43 grados de libertad respectivamente, ¿ya? Hay que buscarlo. ¿Da? 0,632. Entonces ese lo anotamos acá. 0,632, que es este. ¿Ya? Y el otro, 1 menos alfa medios, que es 0,95, implica que F con 60 y 43 grados de libertad es igual a ¿cuánto? A ver. 1,616. 1,616. Ahí está. Bien, entonces este otro va aquí. Ya. El F de la prueba nos dio 0,672. ¿Dónde está eso? Está por aquí. 672. Por lo tanto, estamos en la región de aceptación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Conclusión, ¿cierto? ¿Qué pasa con las varianzas entonces? ¿Son iguales o diferentes? Son iguales. Eso. Bien, entonces podemos ocupar, por ejemplo, SP cuadrado, ¿ya? Entonces ahora volvemos al problema en el que estábamos antes. Es decir, aquí. Ya, volvemos a la hipótesis en la que estábamos antes. H0, I1 menos I2, eso, I1 menos I2 mayor que 0. Bien, entonces como ya tenemos el supuesto comprobado, ¿cierto? Vamos a los datos. Y tenemos N1, N2, que serían 61 y 44. Tenemos los promedios. Que son 44 y 58. Y también tenemos las varianzas muestrales, ¿cierto? Que eran las que estaban acá arriba.
151.29 y 225. Ahí. Y acá abajito podemos calcular el SP. ¿Ya? El SP cuadrado, ¿cierto? Pues se le sacamos la raíz. Aquí sería 60 por 151.29 más 43 por 225 y todo eso entre 103. ¿Ya? Pero sin raíz. Se me fue. 60 por 151.29 más 43 por 25, 103. Ahí sí. Bien, recuerden que esto es como un promedio, ¿ya? Promedio ponderado. Nos da 182. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a dejarlo así como 182 para que nos salga un poquito más bonito. Perfecto. Vamos al estadístico de prueba. Vale. En este caso, como estamos trabajando con la T-Student, con varianzas iguales, ¿cierto? Aquí es T. ¿Ya? Primer paréntesis, x barra 1 menos x barra 2 menos, ¿cierto? Mu1 menos mu2. Todo esto, todo esto, ¿cierto? Ahí sí, dividido SP, ¿cierto? Partido 1 N1 más 1 partido N2. Vale, en este caso tenemos x1 menos x2, ¿cierto? Que sería 44 menos 58, que sería menos 14. ¿Ya? Menos 0. Abajo tenemos la raíz de 182. Y al ladito tenemos 1 entre 61 más 1 entre 44. Por raíz de 181. Y menos 14 dividido eso. Menos 5.25. Bien. Vamos a la regla de decisión. Vale, como es un test unilateral derecho en este caso, ya tenemos que la T de student es una cosa así. Ya disculpen el... Y acá, ¿cierto? Tenemos nuestra área de rechazo, que sería así. Y tiene probabilidad, en este caso, 10%, porque es el 10%. Este 0,90 en este caso. Entonces, como alfa es 0,10, ¿cierto? En este caso, lo que nosotros tenemos que saber es el 1 menos alfa, que es 0,90. Y en este caso, el T de student, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Bueno, recuerden que cuando es varianzas iguales, se toma el denominador de la SP, que es 103. O dicho de otra forma, 61 más 44 menos 2.
103 grados de libertad con 0.90. Vamos entonces aquí de 103 y acá buscamos 0.10. Nos da un valor de 1.29. Entonces, la región crítica va a ser todos los t tales que los t sean mayores, porque esto va para allá, mayores que 1,29. Esa va a ser la región crítica. Finalmente, decisión. ¿Qué pasa? En este caso t, ¿cierto? Es menos 5,25. Menos 5,25. ¿Y eso dónde está? Está por acá. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Bueno, como claramente no cae en la zona roja, ¿cierto? Como t igual a menos 5,25, tampoco pertenece a la región crítica, entonces no se rechaza. H0. Entonces, interpretación. Claramente, ¿cierto? Acá, recuerden que esto es la diferencia entre Conce y Chillán, ¿ya? Entonces, efectivamente, Chillán tiene peor comportamiento que Concepción, porque tiene un tiempo de salida promedio mayor, 58 minutos, 1 hora. En cambio, la gente de Conce se porta un poco mejor y es de 45 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Para ir cerrando, es los ciudadanos de Concepción, ¿cierto? Tienen un menor comportamiento que Chillán, ¿cierto? En cuanto al tiempo de salida en pandemia. ¿Vale? Ahí ustedes le pueden poner alguna otra cosita más, no sé, pues, eso implica que la ciudad de Chillán tiene más probabilidades de tener focos de contagio más agresivos, qué sé yo. Ya sabemos ya lo que hay que decir. ¿Mm? Eso, se me cansó la mano. Eso sería, chiquillos, yo creo que con este repasito que hicimos ya hemos hecho suficientes ejercicios. De todas maneras, de aquí al viernes pretendo enviarles un listadito más de preparación para que hagan el certamen el día viernes. Quiero saber si quedó alguna duda con esta que es un poco más larga. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que cuando en el intervalo de confianza les pedíamos calcular antes la variabilidad. ¿Ya? Ojo, cuando yo les digo variabilidad, piensen primero que todo en las varianzas, ¿ya? No vayan a empezar con que se restan o que qué sé yo, ¿ya? No cometan el mismo error, miren. Cuando uno compara las varianzas siempre se dividen. ¿Perfecto? Y cuando uno resta las medias, no las hace por separado, las hace las dos juntas. Por eso se inventó el método cuando las dos están juntas. ¿Ok? Para que no se tropiecen de nuevo con el mismo error, porque el intervalo de confianza es lo mismo. ¿Listo? Así que con eso concluimos este capítulo de pruebas de hipótesis.